doctor Sebastián Álvarez, lo voy a presentar así formalmente. El doctor Sebastián Álvarez es abogado, se desempeña como asesor legal de Dirección General de Educación de Gestión Privada del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Además es licenciado en Gestión de Instituciones Educativas, y además es profesor de Ciencias Sagradas, por lo cual también se desempeña como docente y como catequista en nuestra escuela en Villa Lugano. Y además es una excelente persona y un modelo para muchos pibes y pibas de las escuelas. Así que esto no le va a gustar que yo lo diga, pero lo digo igual. Así que bueno, Sebastián, estamos en tus manos. Bueno, gracias, claro que no me gusta que lo diga. Me pone demasiado incómodo. Bueno, les comparto, ya Rodolfo presentó, también contar que respecto a este tema, yo desde este año estoy trabajando en las mesas interministeriales acá en la Ciudad de Buenos Aires con la Dirección General de la Mujer, el Consejo de Derechos Niñas y Adolescentes y el Ministerio de Educación para repensar los protocolos de actuación en las escuelas en los casos de violencia de género y maltrato. Así que con esta experiencia también la que vengo a traer hoy. También algunas como salvedades o conceptos a tener en cuenta. Va a haber muchas preguntas retóricas mientras vayamos avanzando, no son para responder, sino para cuestionarnos, para pensar. Y muchas no van a tener respuestas, porque implican decisiones personales, institucionales y acuerdos. Entonces van a ver que hay muchas cosas que quizás cuestionan nuestra práctica, o cuestionan nuestra intervención como institución en algunos casos. Bueno, tómenlas no de la agresión o cómo deberían ser, sino para repensar cómo actuamos nosotros, desde qué criterios pensamos intervenciones en estos casos. No sé si estoy compartiendo bien, ahí lo Sí, proyecto. perfecto. Creo que Una sí. cosa, digo, también para ordenar, ¿no? Seguro mientras Seba va contando, todo el mundo va a querer solucionar todos los problemas de su escuela. Bueno, no es esta la instancia, digamos, ¿no? Después, la generosidad de Seba al final de la charla, si quieren alguien le puede hacer alguna consulta, pero dejemos que trate de ir avanzando y si hacemos preguntas sean más generales o que nutran a todos y no contar todo el caso de lo que nos está pasando. Y Seba, si pueden hablar un poquito más cerca del micrófono, pues los señores sordos como yo no te escuchan. Dale, dale. Ahí se escucha un poco mejor, me lo pongo acá en el micrófono. También tengo, si no tengo otro auricular, lo cambio. Díganme como ustedes prefieran. Si ahí se escucha bien, sigo así. No sé, dedito arriba o alguien que me conteste por micrófono. Ah, perfecto. Bueno, en principio me parece importante, quizás algunas de las cuestiones que vamos a trabajar, que vamos a pensar hoy, todos los casos que traje hoy acá son casos que nos llegan a la Dirección de Gestión Privada en la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros nos encargamos del controlor y la supervisión de todas las instituciones de gestión privada, sean confesionales o no, en el ámbito de la ciudad. Y bueno, todos son casos reales. Así que así como estos hay muchísimos en la variedad que seguramente ustedes tienen en sus escuelas. Pero me parece importante empezar pensando, también poniendo también en la mesa de discusión, que la ley de educación sexual y todos estos lineamientos y estos contenidos que estamos trabajando en los talleres o que repensamos en estos espacios, se marcan en un contexto mucho más grande, que es un cambio en el paradigma de la concepción de los menores de edad. Por eso van a encontrar en toda la terminología legal esta frase niños, niñas, adolescentes, acá tenemos abreviada, y nos hace pensar en un cambio de lógica de la que fuimos formados incluso los más chicos, incluso también los padres de nuestros alumnos, que es pensar que un menor de edad no es un incapaz pleno. Y también tener en cuenta que un menor de edad no depende exclusivamente de sus padres, o no es propiedad de sus padres, sino que todos los chicos, chicas y adolescentes que tenemos en nuestras instituciones tienen derechos y tienen la posibilidad de decidir sobre su vida. Vamos a ver algunos conceptos que nos van a guiar hasta dónde, desde cuándo, y algunos límites espaciales temporales, y otros que tenemos que ir viendo caso por caso. Pero lo primero, para romper la lógica en la que lo pensamos, es entender que la ley de educación sexual se enmarca en un reconocimiento de esta perspectiva de derechos. Es reconocer que esos sujetos que tenemos en la institución tienen derechos y tienen posibilidad de decidir sobre su vida. No sé si saben, pero en el año 2006, cuando se sanciona la ley, previamente, la discusión del año anterior, se discutía en simultáneo otra ley muy importante que hoy vamos a presentar, que es la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas y Adolescentes. La discusión se dio casi en simultáneo, porque salían todas estas discusiones y estos carteles respecto a nuestros hijos son nuestros, de los padres, o hay cuestiones en las que son propias de la intimidad familiar y donde la escuela no se puede
meter. Bueno, entonces esta discusión, están estas dos leyes en simultáneo, la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que vamos a trabajar, la 26.061, y esta Ley de Educación Sexual Integral. Entonces, entender que esto no es algo que sale de la nada, o que sale solamente por una cuestión política, ideológica, sino que se marca en un reconocimiento de derechos, en un repensar el rol de estos chicos y chicas que tenemos en nuestra institución. Ahí creo que Nati, si le apagamos el micrófono. Sigo un poquito, no sé si retoma Maisa. Bueno, entonces pensar objetivos que pensábamos el encuentro con Rodo y el equipo, no solamente esta perspectiva de derechos, sino también llevarnos el día de hoy a algunos criterios de intervención. Pensar en cada caso concreto, en los que veamos y en los miles que tenemos en nuestra institución, qué criterios normativos nos ayudan a tomar una resolución. No solamente en cuanto a la resolución inmediata del conflicto o a evitar problemas posteriores, sino también el respaldo legal que tenemos en la intervención, tanto como docentes de cualquiera de los niveles, como también directivos, representantes legales y demás en esta congregación. Y un principio, un criterio que es súper importante y que nos tiene que quedar marcado también a fuego en nuestro corazón y en nuestra cabeza, que es la corresponsabilidad. Que es que todas las personas que trabajamos en las instituciones educativas somos corresponsables, tenemos una responsabilidad, una obligación de garantizar los derechos de los chicos y chicas que tenemos a nuestro cargo. Eso nos va a guiar durante todo el encuentro, en esta lógica de ejes que les propongo pensar, que es que la ESI es solamente un engranaje de un montón de otros criterios, de un montón de otros derechos que vamos a ir trabajando y que tienen que ver con el reconocimiento de la autonomía y también del valor y de los derechos propios de cada niño, niña y adolescente que tenemos en nuestra institución. Acá traigo algo que a veces puede parecer aburrido, es algo que seguramente ya alguno vio en su secundario, y que quizás alguno, si es profesor de alguna ciencia social, también lo enseña, pero que me parece que es fundamental, porque en la escuela recibimos un montón de direcciones, nos llega un mail vemos en la tele una ley nacional que se publica, o en el diario, tenemos una resolución del Ministerio de Educación que nos mandan de dirección, tenemos una guía de criterios que nos manda el director o rector de la escuela. Entonces hay un montón de información y de normas que nos llegan. Entonces un primer criterio para analizar los casos es pensar la jerarquía que tienen esas normas. En nuestro sistema constitucional hay normas que tienen un valor superior a otras. Esto igualmente se les voy a estar pasando para que ustedes lo tengan. En este caso hay cosas que nos resuenan seguramente cuando trabajamos los contenidos de la ESI, las resoluciones, por ejemplo, del Consejo Federal de Educación, con los lineamientos de los núcleos de aprendizaje, las leyes nacionales que vamos a trabajar, y algunos derechos que están consagrados en normas internacionales y que nos obligan a nosotros y que obligan al Estado también en cuanto a su reconocimiento, como la Convención de los Derechos del Niño, por ejemplo. Seguramente esto es un bodoque de normas y que puede parecer algo aburrido. Lo que me parece importante es llevarlo a una aplicación práctica. Por eso les propongo pensar este primer ejemplo. Que es, como les digo, todo lo que estamos trabajando acá son ejemplos sin nombre, pero son ejemplos reales, de consultas o de situaciones que han pasado en escuelas de la ciudad. El ejemplo nos plantea lo siguiente. Un estudiante transgénero, se acerca a la dirección del instituto. El caso era de un chico de 7º grado, pero si quieren lo aplicamos a cualquier otro nivel, también puede ser a nivel secundario, para solicitar que se le permita utilizar el baño que corresponde a su identidad de género, y no a su sexo asignado al nacer. Acá abro la palabra unos minutos, si quieren, para compartir qué posibles soluciones o abordaje les parece que podemos hacer ante un caso así, con todo lo que vienen trabajando en el curso, y a partir también de la lógica cotidiana y la práctica que tienen cada uno. Si alguno se quiere prender el micrófono, mandarnos un mensaje, lo leemos así no se aburren escuchándome a mí. ¿Cómo se podría resolver o qué respuesta le daríamos a este adolescente o a este niño que nos viene a plantear qué baño utiliza a partir de su identidad de género? Y se lo tendrían que permitir usar al baño que corresponde a su identidad de género. Deberían permitírselo, no sé. Y si vienen todos los padres de los compañeros a cuestionar, que una persona, por ejemplo, que tiene su sexo asignado en el DNI varón, está yendo al baño de mujeres. Sí, igualmente, perdón. Sí, igualmente en las listas, en las escuelas, a mí me pasó que he tenido alumnos trans, en la lista aparece el nombre de su sexo asignado y después ellos quieren que los llame de la forma que eligieron. Entonces, así como
digamos, se intenta respetar eso. Yo creo que también habría que hablar con los papás o hacer una reunión desde el principio, si se plantea, y bueno, ir planteando lo que va pasando en el grupo. Carlos está por ahí con la mano levantada y también el padre Cristian después. No sé si se me escucha bien. ¿No? Perfecto. Bien. No, nosotros en una situación así, lo que hicimos fue habilitarle el baño de docentes. O sea, era una alumna que planteó su cambio, la mención de decir que quería que a partir de ese día le llamaran Kevin. Y como no teníamos un baño digamos, para los dos sexos, teníamos el de varones y el de mujeres, lo que hicimos fue permitirle el acceso al baño docente, que era un baño individual, el baño de los docentes varones, ¿sí? Gracias, padre. No, en fondo no me gusta el baño compartido, no me gusta, tengo pudor y tengo derecho a tener el baño de varones. Dicho eso, porque me pasó en Europa y no me gusta. Pero en la escuela se nos dio naturalmente. Creo que por ahora la naturalidad se dio a partir de que no tuvimos mujeres trans. Y en realidad lo charlamos directamente, nosotros se charló en su momento con los mismos chicos en la mesa redonda. Ellos no pidieron usar los baños, en realidad se fue dando natural y siguen usando el baño de chicas. Si va el baño de varones, no creo que todavía no se dio la otra situación. Igualmente no pensamos no en el baño genérico. No, por ahora vamos dejándonos guiar por la realidad y cómo van los chicos respondiendo. Perfecto. Ahí Virginia también nos pasó directamente que se empezó a usar y lo supimos después, como compartían algunos, todos los compañeros lo tenían naturalizado y nadie hizo ningún planteo. Bueno, corto acá, igual esto lo vamos a volver a trabajar. Me interesa el ejemplo, no para ver la resolución, que podemos tener un montón de posibilidades, después veremos algunos criterios para ver cómo intervenir, sino para que vean en este ejemplo concreto cuántas normas aplicamos. Si volvemos a la parte de atrás, aplicamos resoluciones del Consejo Federal de Educación respecto a los lineamientos y al abordaje de los talleres de ESI y la educación de nuestros alumnos. Aplicamos leyes nacionales como la Ley de Identidad de Género, tendríamos que aplicarlas, el derecho a los niños de ser oídos, que está en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, leyes nacionales como la protección integral de derechos de los menores de edad también, las leyes jurisdiccionales que tiene cada uno en su distrito, en su provincia, que hablan de los derechos de los niños. Bueno, hay un montón de normas que se aplican. Entonces, este primer criterio de la jerarquía normativa nos permite tomar una decisión basada en normas, que nos permita tener un respaldo cuando haya que plantear una situación así ante un reclamo de una familia, ante un reclamo de un organismo estatal, como pueden ser los ministerios públicos o direcciones que buscan garantizar los derechos de las personas con una orientación sexual, o los derechos también de la pluralidad y de la diversidad. Entonces, ante estos requerimientos, nosotros nos basamos en un orden normativo. Eso como primera cuestión, después lo seguiremos trabajando. Me interesaba plantear esto. Ante un caso concreto hay un montón de normas que aplican y esas normas tienen un orden. El saberlo, el cuestionarme de dónde salieron, de dónde vienen, qué jerarquía tienen, me permite tomar una resolución con mayor fundamento. Así como está este orden a nivel nacional, obviamente en cada provincia nosotros también tenemos decretos, normativas, resoluciones, leyes provinciales, que también aplican en orden inferior a las leyes nacionales y a la Constitución. Eso como para tenerlo en cuenta, después se los paso. Van a ver que cuando veamos un poco la normativa que engloba el abordaje de la ESI, hay un montón de normas, decretos, resoluciones. Me interesaba este primer abordaje para que ustedes cuando lo lean más tranquilos puedan ver en qué lugar de esta pirámide, en orden de importancia o jerarquía, se ubican. ¿Hasta acá alguna consulta, duda? Si no, traigo otro caso para que sigamos repensando esto, la complejidad de un abordaje integral utilizando la normativa, pero teniendo en cuenta también los derechos de esos niños, niñas y adolescentes que tenemos en nuestras escuelas. Les escucho preguntas, se los muestro. Esta es una presentación de una familia que le pide a un directivo de un colegio secundario
que se nombre a un alumno y se lo registre en las listas de la institución con su identidad de género, con su nombre con el que se percibe y no con el nombre que figura en el DNI. Les dejo un minuto para leerlo, entiendo que se los pasaron, pero para los que no pudieron compartirlo, y charlamos un poquito respecto a esto. Si quieren, si alguno se anima a leerlo en voz alta. Claro, Sí. exactamente. A ver quién se anima. Rapidín, así no perdemos tanto tiempo en esto. Por medio de la presente me dirijo a usted para hacerle llegar el pedido formal del requerimiento de mi hijo para su pronto despacho y de esta manera poder evitar posibles daños psicológicos. El mismo consiste que por cuestiones de identidad de género, su nombre de pila adoptado sea utilizado para ser citado, nombrado y que figure en todos los registros y legajos de vuestra institución. Quiero citar que en el año 2018, por recomendación de los directivos de mi hijo, fue tratado por un profesional en psicología. El mismo, en su análisis, nos informa que el paciente tratado sabe muy bien qué es lo que quiere y siente con respecto a su género. Además, quiero mencionar que estamos solicitando turno para rectificar la partida de nacimiento. Y una vez realizado ese trámite, haremos el DNI con el nombre elegido por mi hijo. Sin más, y a la espera de una pronta respuesta, para no perjudicar psicológicamente a mi hijo, saludo muy atentamente. ¿Por qué traigo este ejemplo para trabajar un poco la complejidad de estos temas? Primero, porque la ESI va mucho más allá del taller, como seguramente han trabajado, porque la ESI va mucho más allá de la identidad de género, y porque la ESI implica un montón de acuerdos institucionales que van más allá de lo que puede decir un director, representante legal, respecto a cómo nombrar en un legajo o en un registro el nombre de un alumno. Vamos a ver que normativamente la ley de identidad de género nos da una respuesta a este tipo de cuestiones, pero si yo utilizo esa forma de nomenclarlo, que va a ser utilizando las iniciales del documento, el número de documento y el nombre que el alumno o alumna elige utilizar, ¿qué pasa si el docente lo sigue llamando por el nombre que le escribió en el DNI porque yo nunca cambié las listas? ¿Cómo lo trabajamos con los docentes? Con nosotros, que somos docentes de institución. ¿Puedo aportar algo? Dale. A mí me ha pasado varias veces de que tal vez se pierden estos datos y me llega la lista de lo que aparece en su DNI, y la verdad que me siento personalmente muy como que le estoy exponiendo al chico, a la chica, a quien sea en ese momento. Entonces trato de que sea la última vez en la que se genere esa falta de información, porque la verdad que para uno puede ser un dato menor, se pasó, pero me parece que en ese contexto es una situación vulnerable para ellos. Desde nuestra mirada adulta tal vez es, bueno, no va a volver a pasar, pero tal vez así son los 12 o 10 profesores que tiene, que vuelven a repetir el mismo error, y la verdad que, bueno, estaría bueno que no suceda. Y también me ha pasado de situaciones donde los chicos manifiestan que quieren ser llamados de una determinada manera, y que trabajan con el equipo de psicólogos de la escuela, de la institución, pero que la familia no está de acuerdo. Entonces ahí también hay una problemática. Bueno, porque, ese tema lo vamos a trabajar en un poco de imágenes después. no me Que adelanto, tiene que ver con entonces. la Ahí. responsabilidad de las familias y también hasta dónde llega esa decisión o esa posibilidad de decir sobre su vida del niño ni adolescente. Te escuchamos, Carlos, y después avanzo unos criterios, así después te lo vamos a volver a ver. Que hay, digamos, hay que trabajar en base a la ley, porque, digamos, hay un derecho otorgado por una ley. El artículo 12 creo que es el que habla de la ley de género de estos casos, y donde dice que la sola expresión, digamos, de la voluntad del estudiante de ser llamado como él se identifica, es motivo suficiente para que esta medida se implemente, y incluso ni siquiera necesita por ahí el aval de la familia. Incluso para su cambio de identidad, si la familia se opone, puede recurrir
a un juez y a través de él realizarlo, o puede decir no lo voy a hacer, e igual hay que llamarlo de esa manera, puede no hacer el cambio de documento, decir yo lo voy a hacer un ser mayor de edad. Entonces me parece que lo importante sería primero en la institución manejar bien el marco normativo para conocer cuáles son los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Nosotros debemos garantizar la protección de esos derechos como institución educativa. Me parece que lo fundamentaría desde ahí, lo trabajaría desde ahí con los docentes. Perfecto. Y algo me interesa que planteemos en este punto, por eso está este caso acá. Antes de ver algunas normativas, el artículo 12 de Ley de Identidad de Género también vamos a trabajar, que sí que especifica esto, que tiene que ver con, la ley dice algo, pero la ley, más allá de que garantiza derechos, nos da, también otorga obligaciones a las instituciones, a nosotros como docentes, es un posibilitador, es una herramienta. Ahora hay un montón de otros abordajes y cuestiones que no podemos dejar de lado como institución. Porque por ejemplo, es un pedido de la familia. Ahora, un alumno que le dice a una docente que quiere llamarse de otra manera. Bueno, ¿cómo lo trabajamos? ¿Solamente esa docente lo va a llamar de esa manera? ¿Cómo lo abordamos el equipo de orientación? ¿Cómo lo conversamos también con la familia? ¿Cómo le damos la posibilidad también a ese alumno o alumna de ser oído y de también garantizar el derecho de los padres a tener conocimiento también de las cuestiones que tienen que ver con sus hijos? Entonces, hay un montón de derechos, de obligaciones en juego, que implican no solamente un abordaje normativo, la ley dice llámalo como él dice y ya está, sino que hay un montón de otras herramientas pedagógicas y otras responsabilidades que tenemos como institución. ¿Cómo la acompañamos en ese proceso de identificar también su identidad de género, en poder ponerlo en palabras, en ver qué derechos tiene normativamente, la posibilidad, en el llegado al caso, un tratamiento hormonal, alguna cuestión quirúrgica, o si no, directamente desde que él se percibe de esa manera y quiere llamarse de esa manera? Y nada más, bueno, ¿cómo lo acompañamos? Te escucho, Rob. Sí, Seba, quiero agregar algo porque acá justo me parece que esto articula con lo que trabajamos la semana pasada con Silvina Valente, que justamente ella hacía referencia a la necesidad de esta otra pata jurídica, ¿no? Fíjense qué interesante acá en el pedido del caso, en el penúltimo párrafo, el papá agrega que para que la escuela actúe de esta manera ya está tramitando el DNI. Y él decía a Silvina la semana pasada, ¿por qué apurarse a tramitar el DNI? Bueno, muchas veces estas cosas las traccionamos desde la institución cuando nos ponemos rígidos, ¿no? Si en la institución no somos los que estamos demandando que haya un papel que avale la identidad de eso, quizás estamos generando situaciones en el proceso subjetivo de ese niño, de ese adolescente, que de suyo naturalmente no discurriría de esa manera. Entonces, cuidado con esto, ¿no? Con la sobreintervención, el refuerzo positivo de estos procesos por la negativa de la escuela. Con un adolescente sabemos que cada vez que nosotros tengamos intervenciones diciéndole no podés, lo único que vamos a hacer es un refuerzo negativo, desde lo negativo de eso, ¿no? Entonces, recordemos esto que nos decía Silvina la semana pasada y que tiene que ver con esto, que decía Carlos también. Si el estudiante pide que se le llame por ese nombre, no hace falta el DNI, no traccionemos, no exijamos hasta llegar a esas instancias que después incluso son si hubiera una circunstancia donde esa persona quiere revertir este proceso, quiere revertir su identidad, hemos generado una situación de dificultad para eso. Quería agregar esto como para articularlo con lo que trabajamos la vez pasada. Gracias, Seba. No, de nada, no sé si el padre quiere decir algo y si no vamos avanzando también. Esto lo vamos a retomar cuando veamos la ley de identidad de género, así que solamente un apartado para ver la complejidad, cómo esto va más allá de un taller, cómo tiene que ver con la acción docente de cada día y no la decisión solamente del directivo que le cambie el nombre del legajo o con otra cuestión, sino que tiene que ver con lo que hacemos todos los días. Padre. Es esto, simplemente la síntesis de los dos. El tema que acá son y que también acompañamos procesos. Apurarnos, o decir, en cuanto que vamos a decimos, puede llegar a arruinar situaciones. Estos días mismos le decía yo a una mamá, no te apures, no te angusties, hoy los adolescentes están en búsqueda. Entonces, nada, esto, somos educadores y estamos metidos en la cancha, que o ayudarlos a discernir también, que es un gran, hasta dónde digo o no digo. Y acá también al introducir algo que después vamos a trabajar, que la ESI es un derecho de los estudiantes, una obligación de las escuelas, pero también creo que en el fondo termina siendo algo que es necesario sí o sí trabajar con todos los docentes en los institutos.
porque no es solamente una decisión de dirección o de un taller o del tallerista de ese momento, o del contenido curricular que den en materia que tenga que ver con el abordaje de la ESI, sino que tiene que ver con cuestiones que se juegan día a día y que tienen que ver con los derechos de los chicos y chicas que tenemos a cargo. Entonces, que es una cuestión central para trabajar y para repensar nosotros cómo tenemos que deconstruir un montón de conceptos de lo que fuimos formados socialmente, culturalmente o educativamente y que hacen a este abordaje. Bueno, ¿qué normas regulan y encuadran el abordaje de la ESI? Como veníamos trabajando hasta ahora, la ESI va más allá de una ley, de una resolución de un contenido, de un lineamiento, sino que tiene que ver con un montón de normativa que empieza a surgir a partir del siglo, si quieren, desde la primera parte, a partir del año 2000, de 1989 es la convención, pero después empiezan a surgir un montón de leyes nacionales que empiezan a garantizar y a reconocer a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, como personas que tienen la posibilidad de decidir sobre su vida, como personas que no dependen exclusivamente de un mayor de edad, de un responsable, sino que tienen un montón de cuestiones que ya pueden ejercer. Y ahí viene ese principio de autonomía progresiva o capacidad progresiva que trabajaremos en unos momentos. Un montón de leyes. Primera que introducimos, la Convención Internacional, un Tratado Internacional de los Derechos del Niño, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Ley de Educación Nacional, la Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, la Ley Nacional de Protección contra la Violencia Familiar. Algunas de estas normas vamos a ir punteando algunos artículos que nos tienen que quedar como criterios, pero hay un montón para leer. Y en este marco de todas estas normas, recién se sanciona la Ley de Educación Sexual Integral, que viene como una cadena de reconocimientos de un montón de derechos que tenemos que reconocer, ejecutar y garantizar de esos chicos y chicas que tenemos a cargo de nuestra institución. Después de la Ley de Educación Sexual Integral, un montón de leyes que van a apuntar a qué mecanismos estatales o qué obligaciones tenemos todos los que detentamos un cargo, sea un cargo en un servicio educativo de gestión privada, un servicio educativo público, estatal, o otra cuestión. Recordemos siempre que hay una discusión que no vamos a entrar hoy, si la educación es un bien público o un servicio público. En el fondo no importa, termina siendo algo que hace a un derecho humano, a un derecho de los niños, niñas y adolescentes de nuestro cargo, que implica un montón de obligaciones por todos los que detentamos un cargo, sea contratados por una institución, por una congregación o por el Estado. Ley de identidad de género, la ley Micaela para la formación de todas las personas que trabajan en un organismo público, sea nacional, provincial o municipal, la ley de la interrupción voluntaria del embarazo de hace algunos años, que se enmarca en todo este reconocimiento de derechos que podemos compartir o no ideológicamente, religiosamente, culturalmente, pero que tiene que ver con esto, con reconocer derechos. Seguramente hay muchas leyes que tienen que ver con una concepción específica, política, ideológica, marketinera, pero son derechos que están garantizados por la ley y que de alguna forma debemos abordar. Todo lo que no abordemos en la escuela son cosas que al considerarlas ocultas los alumnos van a ir, y bueno, mejor formarlas, aprovechar esos espacios. Y las resoluciones que seguramente han ido trabajando, también con a partir del material que generan de la obra, respecto a los lineamientos curriculares y a los núcleos de aprendizaje prioritarios en la educación sexual integral. Hay dos formas de abordar estos temas. Una forma que es histórica, viendo en qué momento se sancionan las leyes, cuál es el recorrido, de dónde vienen, a dónde van, que me parece que es muy interesante, pero que no nos da el tiempo ni el espacio para poder hacerlo. Entonces la forma que yo opté es una forma más práctica de ver algunos artículos de estas leyes e intentar aplicarlos a cuestiones más cotidianas que nos pueden pasar en las discusiones. Tiene el otro abordaje que también es válido, que también nos enriquece, que es la concepción más histórica de en qué momento surgen estas normas. Ese lo vamos a dejar de lado, para que tengan en cuenta también la elección metodológica que hicimos el día de hoy. Algunas cosas a tener en cuenta antes de empezar con estas leyes, resoluciones que iremos viendo. El marco legal es un marco obligatorio, la ley se presume conocida por todos, no podemos decir que no conocíamos tal ley porque deberíamos haberlo hecho, si nos reclaman tendremos algún problema legal, pero la ley es un posibilitador, es una herramienta para el abordaje de estas cuestiones. Si la ley se vuelve un obstáculo, deberemos buscar, hay un montón de recovecos legales y crisis legales para que eso deje de ser un obstáculo y sea una herramienta para intervenir y garantizar los derechos de esos chicos que tenemos a cargo. La ESI, la educación sexual integral, en el marco de una perspectiva más grande de reconocer derechos de chicos, chicas y adolescentes. La ESI como un derecho de los estudiantes y también como un abordaje que hay que hacer con las familias. Vamos a usar las familias como responsables, pero también como sujetos educativos en estos temas. La escuela como formadora de derechos. En definitiva, la formación en educación sexual integral tiene que ver con la formación en derechos de esos chicos que tenemos ahí, con el reconocimiento de sus derechos y con el garantizar que esos derechos sean respetados.
Y por último, me parece fundamental el reconocimiento de la escuela como un lugar privilegiado para detectar un montón y prevenir también de situaciones de vulneración de derechos, desde casos de violencia de género, maltrato infanto-juvenil o también de abuso sexual infantil, como han trabajado en otros encuentros. Para que sea una idea, nosotros en la dependencia en la que trabajamos acá en gestión privada de la ciudad, después de la pandemia se quintuplicaron las denuncias o los reclamos por casos de maltrato o violencia de género. Más o menos por semana nos entran alrededor de 50. Eva, una Bien. cosa, el tercer ítem, disculpa que te interrumpa, Dale. la ESI como derecho de los estudiantes, este elemento es fundamental tenerlo claro, porque si la familia no está de acuerdo, y si la familia no quiere, y si la familia no compra el libro, o no lleva el libro, o ese día no manda al chico al colegio, bueno, este elemento que está destacando Sebastián ahora, es de alguna manera una forma de vulneración también de un derecho de ese niño, de ese adolescente. Entonces no es una cuestión menor, no es si la familia está de acuerdo, no es si la familia quiere. Por supuesto que hay que trabajar con las familias para mostrarle el lado positivo, la bondad del trabajo que hacemos, pero este elemento hay que tenerlo muy claro, porque a veces la evitación que tenemos de algunos temas o de abordar algunas cuestiones tiene que ver con y qué van a decir las familias, y qué van a pensar, etcétera, etcétera. Pero tengamos claro esto, la ESI es un derecho de los chicos y las chicas. Y también, ¿por qué está en las familias? Porque ante estos reclamos que puede haber de las familias, que seguro hay un montón ante algunos abordajes que hagamos, también esos espacios son formativos. Esas reuniones no son solamente por el acta que vamos a dejar y que tendrá un respaldo después ante cualquier reclamo, sino que también son espacios de formación, también para las familias. Y también para nosotros, que seguramente hay un montón de cosas que tenemos que rever en nuestra formación, en nuestra forma de abordarlo. Les pongo un ejemplo tonto que hablaba con un sacerdote hace un par de semanas, que era, se iba de campamento a una escuela y me preguntaba cómo tenían que dormir los estudiantes que iban. Claro, porque en la formación que tenemos nosotros los separamos varones y mujeres. Ahora, ¿cuál era el criterio por la que nosotros los hacíamos dormir varones y mujeres? Era porque podían dormir juntos, tener relaciones sexuales, quedar alguna alumna embarazada. Era por una cuestión de respetar el sexo. Bueno, ¿cuál era el criterio por el que nosotros separamos por el sexo asignado al nacer a los alumnos al momento de dormir? Entonces él me planteaba, no, vienen dos alumnos y me cuestionan que hay dos chicas que son novias y que van a dormir juntas en el campamento. Bueno, entonces, ¿cómo lo abordo? Bueno, esto solamente lo planteo no para una solución, sino para repensar cómo en la práctica esto que venimos trabajando y que abordamos en los talleres también tiene repercusiones en los cuestionamientos posteriores sobre el accionar o las decisiones que tomamos como docentes o como plantel educativo también. ¿Desde dónde pensamos empezar? Desde un criterio que tiene que guiar cualquier intervención que hagamos en cuestiones concernientes a los derechos de los chicos que tenemos a cargo y también en cuestiones de ESI, que es este concepto del interés superior del niño. El interés superior del niño aparece por primera vez nombrado como un criterio de intervención para los organismos estatales y cualquier entidad que presta un servicio considerado público, un bien público como la educación, en la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989. Este criterio, que ahora vamos a ver de qué trata, también está abordado en la Ley de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niños y Adolescentes, que es la 26061, del 2006. ¿Qué es el interés superior del niño? En principio, para definirlo fácil y que nos quede, aunque no es la definición legal, es el bienestar general de ese chico o chica que tenemos a cargo. Es buscar en cada intervención, en cada resolución que apliquemos a un caso concreto, a un conflicto, a una actividad escolar, una decisión que tenga en cuenta la mayor cantidad de derechos y garantías que tienen esos chicos a cargo. Entre ellos, ¿qué nos menciona la Ley de Protección Integral de Derechos del Niño? La posibilidad de entender al chico, a ese chico que tengo adelante, como sujeto de derechos, que puede expresar su opinión, que tiene un derecho a ser oído. También que se enmarca en un desarrollo personal, cultural y familiar específico. Tener en cuenta el centro de vida, esto tiene que ver más con los organismos estatales, por ejemplo, cuando tomamos alguna medida de protección, tener en cuenta familia cercana, tener en cuenta dónde vive, pero en especial lo que nos tiene que quedar en claro es que en cada decisión que nosotros tomemos, lo que tenemos que buscar es el interés superior de ese chico que tenemos a cargo, ese bienestar general, esa decisión que tenga en cuenta la mayor cantidad del respeto de derechos de ese chico. Lo pongo en un ejemplo concreto. El caso que charlábamos antes de la disconformidad de la familia. Un chico que nos plantea que se quiere llamar, una chica si quiere en el sentido de sexo destinado al nacer, mujer, que quiere llamarse Marcos. Entonces nos viene a plantear, quiero en la escuela que me llamen Marcos. Y la familia no está de acuerdo con eso. Bueno, la decisión que nosotros tomemos tiene que tener en cuenta el bienestar general de ese menor.
tener en cuenta un espacio para poder escucharla a ella y a su familia, tener en cuenta la posibilidad de tener un espacio facilitador donde ella pueda conversar con su familia y expresar lo que está pasando, tener en cuenta la posibilidad de una intervención de algún profesional, sea psicólogo o otra área, que pueda acompañar ese proceso de discernimiento de la menor. Bueno, buscar una solución que tenga en cuenta su bienestar integral. Pongo otro ejemplo bien concreto que nos va a sacar la duda de qué es el interés superior del niño. Un chico que llega golpeado al colegio, una chica que llega golpeada al colegio, nos dice que lo golpearon en la casa, tiene las marcas. Nosotros tenemos un montón de reclamos del Consejo de Derechos Niños y Adolescentes de la Ciudad, que es el organismo de protección de derechos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, que nos dice la escuela que hace, llama a la familia, y le dice, mirá, tu hijo vino y dijo que le golpearon, Bueno, eso no respeta el interés superior. Yo sé que vos como escuela tenés la necesidad y tenés el contrato educativo que obliga a la escuela a comunicar todas las afecciones de derechos o vulneraciones de derechos a sus progenitores. Pero acá el bienestar general, ese interés superior, te está diciendo no hay que intervenir ahora, porque ese chico, si lo volvés a mandar a la casa, o si llamás a la familia, le van a volver a pegar. Bueno, ¿qué es el interés superior? Es buscar una decisión que tenga en cuenta ese bienestar integral de ese chico que tengo ahí. Aunque a veces eso entra en conflicto con otros derechos. Sí, por cuestiones de derechos humanos, siempre hay conflicto de derechos. Bueno, buscar la decisión que tenga en cuenta la mayor protección de derechos de ese chico o chica que tengo a cargo. Y entonces vamos a un ejemplo, dimos algunos, pero para pensar juntos. ¿Alguno nos quiere ayudar leyéndolo? No leo yo, pero mejor si escuchamos a otro. Alumna del nivel secundario, 16 años, le comenta a su tutora que tiene algunos problemas con su novio. Le expresa que cuando sale con sus amigas, él las sigue a escondidas, le revisa su celular e ingresa a sus redes sociales para revisar sus conversaciones. La alumna le cuenta a la docente que eso la incomoda, pero que ella lo ama, así que no sabe qué hacer. Tampoco quiere que sus padres se enteren. ¿Cómo actuamos como institución? ¿Cómo se aplica este criterio del interés superior de la niña y adolescente? ¿Qué les parece? Escuchamos algunas. Les tiro algunos tips para pensar. ¿Qué hacemos? ¿Convocamos a la familia y le comentamos? ¿Hacemos a la alumna que se lo cuente a un directivo? ¿Al equipo de orientación de la escuela? ¿Qué datos nos son importantes tener en cuenta que no están en este ejemplo para pensar el abordaje? ¿Con quién lo hacemos? El que quiera, en 1 minuto y medio que tenemos para compartir este caso, escuchen. Nos escuchamos. Creo que si hay a estas situaciones las venimos trabajando dentro del aula, que es el respeto por uno mismo y que el otro me respete, o si lo hemos trabajado en algunas de las jornadas de violencia de género, sería más fácil seguir acompañando a esta adolescente a que ella pueda dejar de naturalizar situaciones que cree que está dentro de lo correcto en un noviazgo. A lo mejor ofrecerle más espacio de diálogo, a ver cómo puede fortalecerse ella para poder expresar cuáles son sus necesidades y poder solucionar con su novio. Si ella no puede, quizás sí buscar un apoyo de un psicólogo o alguien que le ayude a fortalecer su identidad también, su personalidad sería. Gracias. Yo me acuerdo en una escuela, una vez una docente dijo que este tipo de situaciones no tiene nada que ver con el trabajo que tenemos que hacer en la escuela. Retiro esa Seba ahí, a ver qué. Bueno, y después lo vamos a ver con la corresponsabilidad. Y también tiene que ver con que nosotros en los talleres, y en este abordaje, en este reconocer a los chicos como sujetos de derechos, le estamos dando un montón de herramientas que después vuelven. Entonces, si nosotros le damos la herramienta, le explicamos el noviazgo violento, le explicamos un montón de canales, también deconstruimos las relaciones y los estereotipos de género, eso implica este tipo de preguntas o este tipo de abordajes. Entonces, si nosotros nos quedamos solamente en el taller, tenemos un problema. Y también, en el fondo, también es para revalorizar este trabajo que se está haciendo hace ya varios años con estos espacios de formación y este abordaje institucional de la educación sexual integral. Porque la mayoría, la ampliación de denuncias que conté antes también tiene que ver con esto, con que le estamos dando más herramientas que tienen que ver con esos derechos que los chicos tienen. Cosas a tener en cuenta, qué estrategias podemos llevar adelante a partir de este interés superior del niño, este criterio. Te escucho ahora.
¿Estás por ahí? Te tenés que desilenciar nada más. Sí, yo pensaba, digo, que por ahí está buena la intervención del tutor, pero por ahí me parece que es una información que no es para que la siga manejando solo. Me parece que si hay un gabinete de orientación, también puede ayudar a orientar, a escuchar qué siente frente a todo esto que le está pasando. Si bien dice que lo ama, ¿se siente feliz? ¿Es algo que realmente hace que tenga una relación sana como debería ser? Y después, por otro lado, pensaba, ¿no? Digo, ¿qué pasa si esto, en vez de ser algo tan simple, llega a mayores y existe agresión, donde termina pasando algo mucho más grave, y solamente la información la maneja una persona? O sea, yo creo que siempre, por más que tenga o no tenga que ver, el directivo siempre está involucrado. Entonces va a decir, ¿qué hizo la escuela? La escuela no sabía que a esta persona le pasaba esto. Entonces, bueno, por ahí digo que me parece que hay que abrir un poquito más el campo, ¿no? Y poder ayudar. En principio, me parece dentro de la escuela. Y después se verá si hay algo más, me parece. Claro, eso es lo que yo iba a plantear. ¿Qué pasa si después esa alumna viene golpeada de la escuela o cuenta que su novio la golpeó y viene la familia a intentar prendernos fuego del colegio porque nosotros sabíamos y no hicimos nada? Bueno, entonces estos abordajes son complejos. ¿Qué criterio yo daría para tener en cuenta este interés superior del niño, este bienestar general de ese adolescente? Primero, el espacio de escucha que estuvo con la tutora. Segundo, habilitar la posibilidad de que sea ese alumno o alumna la que en un espacio cuidado pueda contarle a los padres lo que está ocurriendo, más allá del abordaje que nosotros hagamos con ella respecto a su relación, a su vínculo, y la deconstrucción también de esa forma de noviazgo, ese estereotipo de noviazgo. Y segundo, algo que quizás no nos dimos cuenta, pero dice su novio. Acá no dice si su novio es un alumno de la escuela. Entonces, si su novio es otro estudiante de la escuela, hay un montón de otros abordajes que tenemos que hacer desde los talleres, desde la convivencia escolar, desde el abordaje con él, para que también pueda desconstruir esa forma de noviazgo, pueda repensar también esos roles que está llevando adelante en esta relación. Cada situación es súper compleja, por eso le puse novio sin explicar esto, porque nosotros como institución tenemos que poder discernir también esto. Qué preguntas hacer, qué preguntas no hacer, cómo respetar el derecho de esa alumna que nos está contando esta situación, de cómo también garantizar un montón de herramientas y un abordaje complejo que implique que eso no quede solamente en algo que voy a tapar, que voy a decir, bueno, pasó, te acompaño, te escucho, llorás y listo, sino como eso puede terminar en un aprendizaje significativo para esa alumna, para los compañeros del curso, y también para la posible pareja si es que tuviera algún estudiante en ese caso. Acá nos llegan algunas cosas, por ejemplo, brutalmente podemos hablar con compañeras y amigas de la chica, si sus padres no estaban hablando de la relación, generan también malestar en la familia. Bueno, acá un criterio que es el de interés superior del niño, bienestar general, y el respeto a su derecho a ser oído y a tomar en cuenta su decisión, nos guía en el siguiente sentido. También lo vamos a ver con la autonomía progresiva que viene ya en unos momentos. El alumno, el estudiante, tiene la posibilidad, a partir de su capacidad progresiva que va adquiriendo, de tomar decisiones sobre su vida. Si el alumno o la alumna nos dice que no quiere contárselo a los padres, excepto en situaciones de extrema urgencia, de riesgo de vida, o de una posibilidad de generar un malestar en su salud, una afección en su salud, que no podría demorar la comunicación, no tenemos que comunicárselo a los progenitores, a los padres. ¿Por qué? Porque ahí estaríamos afectando la intimidad, la privacidad, y también la elección, la decisión en su libertad de ese alumno. Lo que sí podemos hacer, y lo que nosotros recomendamos muchas veces ante estos casos, o casos más graves, desde la dirección, es habilitar el espacio para que ese alumno o alumna se lo pueda contar a su familia. Si ella no está con la posibilidad de contárselo en su casa, bueno, en una reunión lo citamos, bueno, querés contárselo, articular diferentes estrategias o espacios de escucha para que sea la misma alumna la que pueda comentárselo a su familia. Buscando también el concepto de familia ampliada. Puede ser una tía, puede ser una prima más grande. Bueno, empezamos con ellos y después vamos a los padres. Articular esta concepción que obviamente implica un trabajo mucho más grande de la escuela, que no solamente citar a la familia y decírselo, porque el generar que la alumna pueda discernir y tener la posibilidad de contarlo seguramente genera un montón de reuniones, un montón de esfuerzo de un montón de personas, pero es un abordaje que respeta este interés superior del niño y adolescente, que respeta sus derechos, y que lo entiende como un sujeto de derechos, como alguien que puede decidir sobre su vida. Sobre esto volvemos en un rato, porque hay unos criterios normativos que nos van a guiar. Retomo, Seba, la edad, rápidamente, sí. dos cosas.
Ahí se mencionaba, bueno, hablar con las compañeras, esto también hay que poder discernirlo y con cuidado, porque por un lado podemos estar vulnerando la intimidad de esa persona, no sabemos a quién se lo quiere contar, a quién no se lo quiere contar, y a veces también ser cuidadosos de no desplazar nuestra responsabilidad en los adolescentes, que no dejan de ser adolescentes, son los niños, que no dejan de ser niños, ¿no? Entonces, esto siempre hay que pensarlo quizá en equipo, retomo lo que decía Graciela, también ser delicados a quién le contamos, no le podemos contar, si soy docente no se lo puedo contar a la directora, a la secretaria, a la vicedirectora, contárselo a todo el mundo, ¿no? En esto ser cuidadosos y mantener la reserva, porque a veces nos parece que porque fuesen adolescentes o porque fuesen niños, bueno, si podemos hablar de ellos con todo el mundo, y no. También tenemos que ser cuidadosos con su intimidad, con lo que hace su vida afectiva, sexual, etc. Gracias, Seba. Y en esto también me parece interesante y prioritario que en nuestro ideario, que en nuestro proyecto educativo, que en nuestros procedimientos internos podamos tener en cuenta esto. Un docente tiene en cuenta, toma conocimiento de la situación de maltrato, de vulneración de derechos, de violencia de género. Bueno, ¿qué hace? Hace lo que le parece, va si tiene confianza con el psicólogo al psicólogo, si tiene confianza con el directivo va al directivo, o ya tenemos estipulado en nuestro procedimiento interno cómo abordar esta conflictividad, cómo abordar esta problemática y respetar todos estos derechos que estamos trabajando, teniendo en cuenta también esta conversación y también los derechos de la normativa. Avanzo un poquito más. Igual. Bueno, y respecto a esto, que tenía que ver con el interés superior del niño y respetar este bienestar general, esta decisión que tome en cuenta la mayor cantidad de derechos y garantías reconocidos normativamente. Esto obviamente choca, como veníamos hablando recién, con otros conceptos, como por ejemplo la responsabilidad familiar, o los deberes y derechos que tienen los progenitores sobre sus hijos. ¿Por qué uso la palabra progenitores? Es un cambio normativo que se hace desde esta perspectiva de género también, de reconocer que un chico puede tener dos padres, dos madres, que también puede tener un reconocimiento respecto a los métodos de inseminación artificial, a donde quizás la persona gestante no es directamente el padre reconocido, la madre, perdón, reconocida en este caso, entonces utilizamos el término progenitores. Una cuestión no solamente normativa de reconocer también alguna cuestión de género también en el lenguaje, y no caer en violencia simbólica, vamos a trabajar después quizás también. ¿Me querés decir algo, Cristian? ¿Querés introducir algo? Te dejo ahora y avanzo. No, simplemente para que nadie se asuste. Escuchamos hablar, vos sos muy jovencito, me haces acordar como cuando hablo con los jóvenes de acá del colegio, son mis docentes jóvenes. Vos sos abogado, y viste que nosotros tenemos fueros internos y fueros externos. De muchas cosas, yo sé cuáles son los derechos y hablo porque me siento con autoridad en esto, cosas que no las tengo resueltas. Y me imagino que muchos de los que están acá pasa lo mismo, o podemos estar en desacuerdo, o che, ¿esto cómo será? Después acá, se entiende lo que estoy diciendo, digo, porque hay muchas cosas que capaz que no llegamos a, me pasa todo, mira, una cosa es tu pensamiento personal, que estamos en proceso y no sé cómo será, porque las leyes también cambian, ahora si te gana a la izquierda o te gana a la derecha, y te meten y te sacan. Entonces, quiero decirlo porque de los que estamos acá nos va pasando eso, ¿no? Entonces, no hago nada de todo lo que estamos diciendo, lejos de mí, al contrario. Pero bueno, que vamos todos en proceso. Sí, también entender, como decía al principio, que la idea de este encuentro es que te haga ruido. Después seguramente hay un trabajo institucional, personal, de generar acuerdos y de buscar alternativas, también teniendo en cuenta nuestro ideario como congregación, como institución, pero por lo menos hay cuestiones que tenemos que tener en cuenta para pensar en una resolución de un caso concreto, o por ejemplo, como vamos a ver después, en el reglamento escolar. Entonces, si un reglamento escolar estipula formas de uniforme para varones y para mujeres, ¿qué pasa con las personas con las que tienen una identidad transgénero? ¿O qué pasa con una concepción no binaria de la identidad de género? Bueno, hay un montón de cuestiones que empiezan a resurgir, que van avanzando también como avanza la sociedad y los nuevos cuestionamientos que tenemos, y que no es que hay que resolver de una manera, pero bueno, teniendo en cuenta para pensarlo. Nosotros nos llegaba hace un tiempo un reclamo en una escuela, ten en cuenta en la ciudad, que a veces en algunas cosas es muy progresista, en otras cosas no, que obligaba por reglamento escolar a las alumnas a ir siempre con pollera y a los varones a ir siempre con pantalón largo. Entonces un planteo de una familia que decía por qué
mi hija no puede ir con pantalón a la escuela, si eso no es discriminatorio o si no es una forma de violencia, aunque sea simbólica. Trabajamos después, pero para repensar, cuestionar. No quiero que digamos esto no sirve para nada, no pienso igual, me voy. No, bueno, aplica esto que estamos planteando como para cuestionarte las prácticas que hay en tu escuela, no para cambiar todo. Acá me interesaban dos conceptos respecto a lo que vamos a ver ahora, que son el concepto de responsabilidad familiar. Está en la Ley de Protección Integral de los Derechos de los Niños a nivel nacional, que son estos artículos que estamos viendo, en oposición al deber de comunicar que tenemos como institución educativa. Dice esta ley en su artículo 7, la familia es responsable en forma prioritaria de asegurar a las niñas, niños y adolescentes el disfrute pleno y efectivo del ejercicio de sus derechos y garantías. El padre y la madre tienen responsabilidades y obligaciones comunes e iguales. Y en contraposición con este artículo tenemos otro que nos habla del deber de comunicar. Los miembros de los establecimientos educativos, públicos o privados, y todo agente o funcionario público que tuviera conocimiento de la vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes, deberá comunicar dicha circunstancia ante la Autoridad Administrativa de Protección de Derechos. Y acá un concepto que me parece interesante, voy a avanzar un poquito para que no nos aburramos también, que es el de corresponsabilidad. Como institución educativa, tanto por la Ley de Protección Integral como la Convención de Derechos del Niño, todos tenemos una corresponsabilidad en la protección de los derechos de los chicos y chicas que tenemos a nuestro cargo. Y esa responsabilidad va desde el docente, que está frente a la clase, el portero, el directivo, el representante legal, el apoderado legal, el abogado de la congregación y los organismos estatales. ¿Cuál es esa corresponsabilidad o ese deber que tenemos? El comunicar cualquier situación de presunta vulneración de derechos en sentido amplio, desde un maltrato, desde una falta de un alumno que no va a la escuela y que tiene falta de escolaridad, hasta un caso de violencia de género, hasta un caso de violencia familiar, a los organismos que tienen que proteger esos derechos. En todas nuestras jurisdicciones hay un organismo de protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes. En Capital Federal se llama, por ejemplo, Consejo de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. En algunas otras jurisdicciones son una Secretaría de la Niñez, la Adolescencia y la Familia. Eso en cada jurisdicción va variando, pero ese organismo es el encargado de recibir todas las comunicaciones que cualquier servicio, entidad, toma conocimiento, que está en contacto con niños, toma conocimiento. Acá hay una salvedad, ustedes hablaban seguramente la vez pasada con los casos de abuso sexual infantil, la obligación de denunciar. La obligación de denunciar se aplica solamente a los casos en los que hay una comisión de delito. A veces para nuestras instituciones y para nosotros, que quizás muchos no somos abogados, no son abogados, es muy difícil saber si se cometió un delito o no. Porque más allá que la ley se presuma conocida por todos, el conocimiento de la ley no es siempre así. Pero sí tenemos esta posibilidad, como una intervención previa y como un deber previo, de comunicar a ese organismo de protección jurisdiccional de derechos eso que está pasando. Por ejemplo, si llega un chico a la escuela que dice que lo golpearon, y que no lo golpeó alguien con quien convive, que sería un caso urgente donde me comunico, llamo al SAME o lo llevo al hospital, cada protocolo de las jurisdicciones es diferente. Si no, es un tío que cada vez que voy a la casa me golpea. Bueno, ese caso tiene un abordaje familiar, teniendo en cuenta esta responsabilidad de la familia, de convocar a la familia y contar lo que pasó, pero también tiene una necesidad de una elevación o una comunicación a ese organismo que se encarga de garantizar los derechos. Que después verá, por ejemplo, si hay comisión de un delito, si tiene que hacer la denuncia o no. Esto es algo que a veces no sabemos y nos guiamos solamente por tengo que ir a denunciar a la comisaría, a la fiscalía o el organismo, pero hay un organismo previo administrativo, jurisdiccional, que se encarga de garantizar esos derechos. Y que muchas veces tiene un número de teléfono al que yo me puedo comunicar y me pueden asesorar respecto a cómo intervenir. Entonces es una instancia previa que nos ayuda a discernir y que nos eleva también de esa responsabilidad o esa obligación de conocer todo, que es imposible. Eso como una salvedad. Este deber de comunicar está en la ley. Es una obligación que tenemos todos los docentes, todas las personas que trabajamos en una institución educativa. Ante un conocimiento, una presunción, dice la norma. No es que estoy seguro que le pegaron, no es que estoy seguro que sufre violencia en su casa. Si no, el alumno me lo contó, lo detecté a través de unos dibujos que hizo el chico en jardín. Voy, si quieren, a un caso, ya sé que lo trabajaron mucho para el abuso sexual infantil. Un nene de sala de 2 que viene, una nena de sala de 2 que viene y que dice siempre que cuando hace pis le duele su órgano genital. Bueno, estos indicios son presunciones que nos hacen tener en cuenta que tenemos una obligación de comunicar.
si quieren no de denunciar, pero sí de comunicar a ese organismo administrativo que se encarga de la defensa de los derechos de los chicos, chicas y adolescentes. Y acá sí, la obligación de denunciar, más allá de los delitos, sí la tenemos en cuenta en un caso específico, que son los casos de violencia familiar. En los casos de violencia familiar, por esta ley que tenemos acá, que es la 24.417, estamos obligados a hacer la denuncia cuando tomamos conocimiento de un caso de violencia intrafamiliar. Acá familia se entiende en sentido amplio, no solamente los convivientes, sino todo el núcleo familiar ampliado. Había un micrófono prendido, si hay alguna duda, le escucho ahora, y si no pongo un ejemplo de esta obligación de comunicar o de denunciar. También tengo un efecto proporcional que es que hablo muy rápido, así que si en algún momento me acelero porque me apasiona, me avisan y vuelvo y lo intento decir modulando un poco más despacito. Vamos con un ejemplo entonces de estos criterios que venimos viendo: corresponsabilidad, responsabilidad de todas las personas que trabajamos en una educación educativa, y este deber de comunicar o denunciar ante la presunción de un caso de vulneración de derechos. ¿Alguno o alguna que me ayude a leer? Caso 3. La docente de un alumno de 7 años de un instituto de educación especial detecta que en los dibujos que realiza el niño se reiteran imágenes de personas más grandes que parecerían pegar o agredir a una persona de menor tamaño. Se acerca al alumno con los dibujos para preguntarle por ellos, y el alumno le señala partes de sus brazos y los golpea con fuerza diciendo "en casa", y simulando los golpes. Y compartimos si les parece. ¿Qué les parece que podríamos hacer como escuela? ¿Qué estaríamos obligados a hacer o no? ¿Hasta dónde llega nuestra responsabilidad como docentes de ese alumno? ¿Qué pasa si los directivos no quieren hacer nada? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué no puedo hacer? Hacemos como en el otro 1 minuto y medio para escuchar o leer también los comentarios que quieran mandar por el chat, y después damos algunos criterios que nos pueden ayudar a repensar nuestra intervención. Bueno, como venías diciendo vos, primero escuchar atentamente o tratar de descifrar lo que intenta expresar este estudiante. Sabemos que cuando se trabaja con discapacidad a veces no son claras las expresiones, así que tenemos que estar más atentos a lo que explican, ¿no? Y hay que denunciar porque es un caso de violencia. Entonces supongo que junto con el director se acudirá, o la trabajadora social, al organismo que corresponda. Mientras tanto, bueno, contener y proteger a este estudiante, y en todo caso buscar a alguien de la familia ampliada para que nos acompañe. Perfecto, acá veo también que nos comparten del Boneo. En Rosario recibe una denuncia de abuso, se deriva al socio educativo del Ministerio de Educación de la provincia para darle intervención. Escuchamos ahí, Graciela, te la mano levantada, si querés. Tenés que prenderte el micrófono. Ya me acostumbré a estar así. No, pensaba también, digo, estaba señalando los brazos, y yo pensaba, si está señalando sus brazos como que realmente se reciben golpes, o también sería una oportunidad para poder ver si está golpeado. Y en el caso de estar golpeado, tener algún tipo de señal de, digamos, de abuso agresivo, se me ocurre pensar, y también lo pregunto, si está bien, por ejemplo, llamar a personal del SAME que pueda verificar esto antes de tomar una decisión. Eso es un poco a modo de decir y a modo de pregunta, Seba. Bueno, comparto algunos criterios. Todas las jurisdicciones en las que estamos tienen un protocolo, un procedimiento para actuación, como contaban el de Rosario, hay también una de la provincia de Buenos Aires, en Tucumán, en Corrientes, en Chaco, en todos. Tenemos el deber de comunicar en principio porque hay una presunción de maltrato. Acá es una cosa interesante para plantear, bueno,
también le preguntaba a Graciela, que es que nosotros como institución educativa no tenemos la potestad de determinar el grado de la lesión o de la afectación en la salud de ese alumno. Primero, no podemos, algo hacemos en la práctica también, incluso también lo he hecho alguna vez, por error, el correrle el brazo o el abrigo, aunque el alumno nos deje, para ver las marcas, ¿no? Eso no es potestad nuestra. Nosotros como institución tomamos conocimiento de una presunción de un caso de maltrato, de abuso, de vulneración de derechos y lo comunicamos ante el organismo de protección. Sea en el caso de la ciudad el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, sea en Rosario, como contaban ahí, una dependencia del Ministerio de Educación. Todas nuestras jurisdicciones, es un caso para buscar, googlearlo y lo van a encontrar, tiene un procedimiento específico que en principio deriva esa comunicación a este organismo de protección, que es el que muchas veces nos va a guiar en la intervención. Acá algo me parece interesante, están muy en los centros de protección de derechos de Mar del Plata también, es que esto no es un mundo ideal, obviamente, y hay un montón de casos donde estos organismos, como nos puede pasar a nosotros, están abarrotados de casos donde no llegan a ser una intervención ideal. Entonces primero vamos a plantear el ideal, que sería yo me comunico, toman intervención, me dicen llamar al SAME, o la jurisdicción médica de mi jurisdicción, lo llevo al hospital en un caso, por ejemplo, que estuviera golpeado el alumno, y ahí interviene ese organismo de protección o el servicio social del hospital, y yo ya me despreocupo como directivo o como docente, con quien haga acompañar la institución a ese menor. Eso en la práctica muchas veces no pasa, se dan en todas sus jurisdicciones por la cantidad de casos, también por la poca cantidad de personal que hay. Pero en principio lo que yo tengo que tener en claro como institución es que yo tengo un deber de comunicar. ¿De comunicar a quién? A ese organismo que se encarga de proteger los derechos del niño, niña o adolescente que yo tengo a mi cargo. ¿Tengo que llamar y decirle a la familia? Bueno, acá hay un criterio que me puede ayudar a ver qué hacer en cada caso, que es, en la medida de las posibilidades de la situación que estoy planteando, verificar si esa agresión recibida por ese alumno viene de su vínculo familiar con el que convive o no. Obviamente, si es parte del grupo familiar con el que convive, no voy a citar a su familia si son los presuntos agresores, ante la duda no lo voy a hacer, sino que voy a tomar directamente comunicación con el organismo de protección. ¿Por qué no digo denuncia y digo comunicación? Porque a veces, por lo menos acá en la Ciudad de Buenos Aires, tenemos miedo, las instituciones tienen miedo a denunciar. Acá es una comunicación a otro organismo que se encargue específicamente de esto y que después, si considera necesario por la posible comisión de un delito, lo notificará en la comisaría, en la fiscalía de la jurisdicción y seguirá el caso de la investigación. Pero en principio el abordaje... ¿Sí? Te interrumpo. Si puedes repetir esto más lentamente y con más claridad, digamos. Bueno, porque dijiste recién al empezar todo esto, como el paso a paso. Bueno, vamos con el paso a paso. Primero, un criterio que va a depender de, en este caso, por ejemplo, era un chico, en el caso original, con una discapacidad mental, entonces también algunas cuestiones eran quizás más difíciles de averiguar en este caso, y esto era lo único que se tenía en cuenta por parte de la maestra y el equipo directivo de esa institución, pero bueno, en la medida de lo posible, verificar si esa agresión, si ese maltrato, si esa vulneración viene de parte del grupo familiar con el que convive el niño o niña. ¿Por qué? Porque si no es parte de ese grupo familiar, teniendo en cuenta este interés superior o este bienestar general, integral de ese menor, y el deber también de comunicar a la familia también cualquier presunción de vulneración o cualquier cuestión que ocurre en la escuela, puedo citarlos para intervenir en esa cuestión, sea para orientarlos ante qué organismo pueden hacer la denuncia, sea para orientarlos respecto a qué posibilidades legales tienen, en la medida del conocimiento que yo tenga o en la medida de los organismos que puedo derivar esa intervención. Ahora, si ese caso viene del vínculo familiar con el que convive, esto en algunos casos es más fácil de detectar, en otros no, sí tengo obligación inmediata de comunicarlo al organismo de protección de derechos. Este organismo de protección de derechos es un organismo que depende de la gobernación, sea Ministerio de Educación, del Poder Ejecutivo, de mi jurisdicción. No es un organismo de índole judicial o penal, como puede ser una comisaría de la mujer, como puede ser un juzgado, como puede ser una fiscalía. Ahí está la diferencia entre comunicar y denunciar. Yo como institución, como cualquier ciudadano, tengo la obligación de denunciar la comisión de un delito. Ahora, en muchos casos como este, es muy difícil saber si eso es un delito o no, o si eso ocurrió o no. Entonces lo que nos dice la normativa, este criterio de la Ley de Protección Integral, es el deber de comunicar. Artículo 30 de la ley. Yo como institución educativa tengo el deber de comunicar esto que está pasando, será remitiendo un mail, será comunicándome por teléfono, será yendo presencial,
a ese organismo administrativo de protección integral de los derechos, que en cada jurisdicción es un organismo administrativo local. Después, ese organismo muchas veces, ante el conocimiento y la comunicación de toda la intervención de la escuela, lo que está pasando, verá si tiene que hacer la denuncia penal o no. Es un camino intermedio que a veces damos a las escuelas y me parece importante tener en cuenta para no tener la obligación siempre de ir a denunciar a la Fiscalía, a la Comisaría, que en algunos casos que no es tan fácil detectar estas cuestiones. Rodo, te escucho a ver si esto quedó claro. Sí, Si respecto vuelvo de la paso a paso. familia, está perfecto, pero ¿qué pasa si detectamos que el chico de la familia realmente, las agresiones vienen de parte del núcleo conviviente? ¿Qué hacemos? ¿A quién le avisamos primero? ¿Al consejo? ¿Le decimos a la familia? Lo primero que ¿Por tenemos qué- que hacer, ¿Por qué evitaríamos no decirle a la familia? ¿En qué caso sería prudente hablar directamente con el consejo? ¿Qué posibilidades de revictimización hay del chico, de la chica, si nosotros le avisamos a la familia? bueno, en principio, por dos cuestiones que veníamos charlando antes, no comunicárselo a la familia si tenemos una presunción, o sea, no estamos seguros, tenemos una presunción de que, que esa agresión o esa vulneración viene del vínculo familiar con el que él convive. Primero, porque lo estamos revictimizando teniendo que contarlo delante de la familia. Segundo, porque seguramente si nosotros se lo contamos a la familia, en muchos casos, la familia no va a revertir la conducta, sino que eso se va a volver peor para ese alumno. Y tercero, porque por más de que se lo comuniquemos a la familia, nosotros no tenemos la posibilidad como institución de hacer un seguimiento, que sí tienen estos organismos administrativos, sea con equipos técnicos que tienen un montón de profesionales, de trabajadores sociales, psicólogos, psicopedagogos, abogados, que pueden hacer un acompañamiento de la familia. Estoy en el mundo ideal, sé que esto en muchos casos no termina siendo de esta manera, pero es una posibilidad que se abre para no dejar sola a la escuela en este abordaje de cuestiones que a veces parecería que nos exceden, pero que tiene que ver con esta responsabilidad que tenemos, porque formamos parte de este sistema de protección integral de derechos. La escuela es parte de este sistema de protección, no puede dejarse de lado diciendo, no, es una cuestión educativa, solamente forma alumnos, no. Yo como institución, como docente, como directivo, soy parte de este sistema integral que busca proteger a esos chicos y chicas que tenemos momentáneamente a unos años en nuestro instituto. Entonces, deber de comunicar. Sí. Una pregunta en el chat, dice, ¿en qué caso se debe denunciar directamente? Por ejemplo, en la comisaría de la mujer, supongamos, en el caso de un abuso conviviente, en el caso de un abuso de conviviente. Acá hago una salvedad, las comisarías de la mujer solamente están en algunas jurisdicciones, otras jurisdicciones tienen otras oficinas, como la Oficina de Violencia Doméstica acá en la Ciudad de Buenos Aires, pero todas las jurisdicciones tienen fiscalías que se especializan en cuestiones de género o en cuestiones de abuso. Yo siempre recomiendo hacer la denuncia en la fiscalía. ¿Por qué? Porque además las comisarías de la mujer, aunque deberían estar formados el personal policial que interviene en estos casos en cuestiones de género y también en cómo orientar respecto a estas posibilidades, no siempre el abordaje es el mejor. Entonces yo siempre recomiendo ir a las fiscalías que tienen página de internet, que tienen teléfono y que tienen jurisdicciones o atención presencial. ¿Cuándo me comunico con la fiscalía? En los casos en los que hay una presunción de comisión de un delito como puede ser el abuso sexual. Mi recomendación es siempre primero hacer la comunicación con el organismo administrativo, sea el Consejo de Derechos, sea las defensorías zonales, y después hacer la denuncia, o hacerla en simultáneo. Eso me parece como algo interesante. No sé si Rob, ¿querés agregar algo? Igual veo en el chat que tienen los teléfonos para hacer las denuncias. Claro, Interesante. continuemos porque se nos va lamentablemente. Dale, avanzo con algo que me parece también interesante, tiro muchos criterios, hay mucha normativa como presentar en el Power, esto después se los van a mandar, así que lo podrán leer más tranquilos. Criterio corresponsabilidad, obligación de la institución de comunicar ante el organismo defensor de derechos de los menores la situación de presunta vulneración. Criterio del interés superior del menor, tener en cuenta una decisión que tenga en cuenta el bienestar general de ese niño, que tenga en cuenta la mayor cantidad de derechos que sean reconocidos en la decisión que tomo. Vamos con algo específico de la Ley de Educación Sexual Integral, que me parece que es interesante, que es cómo juega esta obligación de la escuela de educar a los alumnos y este derecho de los estudiantes que tenemos a cargo de conocer algunos lineamientos o contenidos curriculares con esa especificidad o ese ideario institucional y esas convicciones propias de nuestra creencia católica y de nuestras cuestiones también institucionales. Bueno, acá hay dos artículos que tenemos que jugar todo el tiempo, que son el artículo 1 de la Ley de Educación Sexual Integral, que nos habla de esos contenidos mínimos obligatorios para todas las jurisdicciones a nivel nacional, y el artículo 5 que nos permite que esa definición institucional de cómo lo abordo ese contenido, ese lineamiento, respete mi ideario institucional y las convicciones de los miembros
de mi institución. Acá es donde nosotros fundamentamos ese abordaje religioso o ese abordaje también desde nuestra identidad como orionitas, de ese lineamiento de ese contenido que tenemos. Entonces, ¿por qué lo abordamos de esta manera? Porque estamos garantizando, también respetando el ideario. Y no lo hacemos porque queremos, o porque queremos imponer la cuestión religiosa, sino porque es un derecho que tenemos como institución. Y está en esta Ley de Educación Sexual Integral, artículo 5. Y acá voy con un ejemplo. Nosotros tenemos muchos casos en la Dirección General de Educación de Gestión Privada de reclamos de familias por libros que se usan, o material que se usa para los talleres de educación sexual integral, en los que vamos a encontrar este choque de estas dos concepciones o estos dos derechos que tenemos. El derecho de los estudiantes a ser formados en algunos criterios, en algunos contenidos mínimos, que garantizan la diversidad, que garantizan una concepción plena de derechos de esos chicos, y el derecho de las instituciones a tener en cuenta también su ideario, su concepción propia, su ideología propia también, que es parte de la oferta educativa que hacemos como institución. Y acá después, seguramente se nos mandaron, después lo podrán ver. Es un libro que se usa actualmente en algunas escuelas de la Ciudad de Buenos Aires y que presenta algunas cuestiones que no tienen que ver con los lineamientos. Se los dejo algunos momentos, les voy a mostrar solamente uno que me interesa. Lo agrego. Si quieren leemos esta parte que es una página del libro que dice: en esta etapa chicos y chicas quieren llamar la atención, sentirse aprobados. Es un libro para el nivel primario. Las chicas suelen ser más emocionales y sensibles y enamoradizas. Los chicos suelen ser más prácticos, racionales, y el interés por las chicas suele aparecer más tarde. Ellos apuestan por sentirse admirados y por la conquista. A esta edad los chicos y las chicas pueden experimentar excitaciones sexuales. La manera de manifestarse y los estímulos que la desencadenan son diferentes en varones y en mujeres. Aun cuando se trata de situaciones normales, es importante escuchar la orientación de padres, madres y docentes. ¿Qué problemas creen que tiene esta redacción o este lineamiento curricular de este libro? Por lo menos en este apartado que tenemos. Después les cuento otros. A partir de todo lo que ya trabajaron, lo que trabajan y lo que saben. Si no, voy teniendo algunas cuestiones para tener en cuenta. También para repensar, más allá de nosotros, un material que fue muy pensado y que fue elaborado siguiendo un montón de criterios de concepciones normativas, también el material que usamos a veces. Presenta una concepción binaria, presenta estereotipos de género un montón. Hay una mano levantada. Sí, Luciana, perdón. Ay, no yo por lo menos no te escucho, Luciana. No sé el resto, no sé vos, Rodo. Yo no te escucho. Avanza un poquito y si te conseguimos el audio, te escuchamos. Estereotipos de género a miles que encontramos en este texto. Incluso este texto tiene un montón de partes que dice para chicos y chicas, o para varones y mujeres, solo para varones. Bueno, y los que se perciben de otra manera, o los que no entran en esta concepción binaria de la identidad de género. A ver si tengo otra parte que... Bueno, acá, por ejemplo, esto no se llega a ver, después cuando lo tengan cada uno quizás lo pueden ver, pero dice que el amor solamente se puede dar entre varón y mujer. Que está bien, nosotros podemos presentar un ideal de familia, un ideal de amor de una concepción religiosa que puede ser cuestionada. Ustedes tienen un montón de cuestiones bíblicas y teológicas acerca de algunas cuestiones que nosotros tenemos internalizadas y quizás no son tan así, pero lo que me interesa acá es que nosotros como obligación, como institución, tenemos la obligación de presentar la diversidad. Después la elección personal o después la elección que nosotros proponemos o el ideario que proponemos como el mejor o como que te va a hacer más feliz, será una decisión que nosotros presentamos como escuela. Pero no podemos dejar de presentar otras posibilidades. Si nosotros utilizamos un material que presenta un apartado para varones y para mujeres, o que replica estereotipos de género, estamos dejando un montón de chicos y chicas afuera. Entonces, ¿cómo se compatibiliza estos lineamientos con nuestro diario? Bueno, mostrando todo. Siendo abiertos a escuchar y a presentar, a recibir esa opinión del otro, como han trabajado solamente en los criterios de los talleres. No negando una realidad, aunque después nosotros propongamos un camino a seguir, pero no negando ningún tipo de realidad. Bueno, esto por ejemplo les cuento, el entramado de esto en una familia
que tenía un hijo en nivel primario que era transgénero, y que cuestionaba esto, que él, a qué parte del libro él leía, la parte que era solamente para varones, porque era varón en su DNI, o la parte que era más para mujeres porque él decidía tener ese tipo de identidad. Bueno, y un montón de otras cuestiones que seguramente tiene un montón de abordajes que tenemos que tener en cuenta cuando planteamos esto, siempre desde la apertura y desde el respeto al derecho del otro. Entonces, algunas cosas que me interesa que nos queden hasta acá, y voy avanzando un poquito más para llegar al apartado de violencia de género. Decíamos, la ESI es un derecho de los chicos y chicas y adolescentes de nuestra institución, es una obligación nuestra, es un ámbito para la formación de derechos, es un espacio para la formación ciudadana, es un espacio también para educar, es un espacio para prevenir un montón de situaciones de vulneración de derechos. Por eso ustedes podrán pensar, bueno, pero todo lo que venimos trabajando no tiene que ver sobre eso, tiene que ver con sobre vulneración. Bueno, pues son en la práctica lo mismo, porque todos los talleres que nosotros damos buscan reconocer y buscan difundir estos derechos que tienen esos chicos que tenemos a cargo. Y si nosotros los difundimos o les damos las herramientas, tenemos que recibirlos y tenemos que utilizarlo como un espacio de prevención también y de actuación a partir de lo que nos planteen. ¿Es solo un taller? Claramente no. Es un abordaje institucional, es un abordaje complejo, es un abordaje que nos obliga y que nos compromete a todos. Lo cuento para que lo tengan, porque si no, creo que nos queda poco tiempo. Rob, marcame cuánto. Y me acelero a lo más importante. Bueno, vamos a llegar hasta la parte de contarlo si querés. Antes de empezar la parte de violencia, hacemos el corte para recargar el mate, estirar un poco las piernas, y a la vuelta seguimos con el tema de violencia. Bueno, entonces para pensarlo, es un caso que nos llega a la Dirección General de Educación de Gestión Privada por una docente que en su clase de literatura había separado a los alumnos en el curso de los varones y las mujeres. Entonces se le plantea la siguiente situación, que era un varón que se identificaba con otro género y que quería ir del lado de las mujeres. Y la docente le dijo que como él era varón, tenía que ir del lado de los varones. Entonces, hasta este caso, más allá que es una denuncia de una familia, que la separan preventivamente a la docente y hace un montón de cuestiones que habrá que analizar si son legales o no, como esto que trabajamos nosotros con los chicos en los talleres, también es algo que tenemos que abordar obligatoriamente con los docentes. Por eso la pregunta, ahora vuelvo a esto cuando están leyendo, es ¿solo para alumnos? Y claro que no, porque si nosotros no tenemos un espacio para compartir, como decía también Cristian, con nosotros, nuestros propios estereotipos, nuestra propia formación, con nuestro propio espacio para decir, bueno, yo acá me cuesta esto, porque yo no lo entiendo así o porque yo no fui formado así, bueno, esos espacios tienen que existir. Porque si no, toda esta normativa o otra cuestión no sirve para nada. Porque si nosotros hacemos un montón de talleres, llamamos a los chicos por el nombre porque se quieren percibir, cambiamos los legajos, pero después tenemos docentes o nosotros, replicamos estos estereotipos de nuestras clases y tenemos un problema. Avanzamos un poquito con algunos conceptos de la ley de identidad de género y después hacemos el corte. ¿Qué se entiende por identidad de género según la ley 26.743? La vivencia interna e individual del género tal como la persona lo siente. Puede corresponder o no con suceso asignado al momento de nacimiento. No depende de un cambio de DNI, no depende de una cirugía, no depende de un tratamiento hormonal. Es la propia percepción de esa persona, de ese chico, chica o adolescente, si ni adolescente. Y acá venía eso que planteamos hace un ratito, que era el tema de cómo se aplica esto, y este artículo 12 que mencionaban antes, a nuestro trabajo cotidiano en el aula. ¿Qué implica el respetar la identidad de género? Y acá tenemos este artículo de la ley que nos plantea lo siguiente. Deberá respetarse la identidad de género adoptada por las personas, en especial de los niños y adolescentes, que utilicen un nombre de pila distinto al consignado en su documento de identidad, a su solo requerimiento. Y acá volvemos al interés superior del niño. Si la familia no está de acuerdo, bueno, articularemos como institución algunos espacios para poder trabajar esta cuestión con el chico, la chica o el adolescente, y también con la familia. Pero con el solo requerimiento tenemos que respetar su derecho a llamarse como él quiera, como ella quiera. Y acá seguramente, como decía Rodo antes, y como vamos a trabajar en un montón de casos, esto también es un espacio también de discernimiento, de acompañamiento para ese alumno que en su descubrimiento de la sexualidad o su identidad está recorriendo un camino. Un camino que nosotros tenemos como escuela que acompañar. Cuento una
de una escuela, una alumna que tiene una identidad de género diferente a la que tiene en su DNI, que decide que la llamen de otra manera. Siguiente, identidad, la sexualidad biológica de su DNI en el momento de nacimiento es mujer, y ella quiere que la llamen de otra manera por su apellido o por un nombre que podemos asociar con el género masculino. La empezamos a llamar así los docentes, se trabaja con la familia, pero cuando le vamos a cantar el feliz cumpleaños, le cantamos con su nombre de pila del DNI. Bueno, ¿dónde está este trabajo? Porque es un trabajo institucional de todos, no solamente del docente al que se lo contó, no solamente del equipo de orientación que está acompañando, no solamente del directivo o del administrativo, que en el legajo nos pone las iniciales o el nombre por el que él decide, porque ella decide percibirse. Y hago otro criterio, también una cuestión más administrativa. Este artículo nos da la posibilidad de resolver un montón de conflictos que teníamos institucionalmente, administrativamente en las escuelas, que es cómo hacemos con los legajos, con los registros, con el título al momento que se egresa. Entonces está este criterio de la ley que está muy claro, que lo podemos leer, pero lo explico brevemente, que es utilizar el nombre de pila por el que quiere llamarse ese alumno o alumna, poner las iniciales del nombre que aparece en el DNI, el apellido tal cual como está, y después su número de documento. Eso permite identificar a la persona porque el número de documento no va a cambiar, incluso aunque cambiara su identidad de género en el DNI, entonces permite verificar que la persona es la misma y respeta también este derecho a la autopercepción o a la identidad de género. Eso nos ayuda a resolver este primer concepto que teníamos antes. ¿Qué hacemos como docentes? ¿Qué hacemos como directivos? ¿Qué hacemos en los legajos, en los boletines? Bueno, en principio, respetar esta posibilidad de ese niño ni adolescente de llamarse como quiera. Después seguramente trabajar con la familia en un caso de disconformidad o de conflicto, esta percepción de ese chico o esa chica. Segundo, como tercero, acompañarlo en este discernimiento, en este camino de descubrir su identidad, como también un espacio facilitador y un espacio posibilitador de un montón de aprendizajes nuevos. Y normativamente, la ley en su artículo 12, la ley de identidad de género, nos da esta posibilidad de, en los legajos, poner el nombre por el que quiere llamarse, por el que ella quiere llamarse, las iniciales del nombre que aparece en el DNI, el apellido cómo está, y el DNI entre paréntesis. Si querés, Roba, hacemos un corte acá, Sí, vamos con ver ese género y Perfecto. autonomía progresiva, que lo salteé por ahí. Muy bien, autonomía progresiva es un tema fundamental para saber, para entender, para que cambie un poco nuestra cabeza respecto de cuál es la posición de los niños y las niñas respecto del derecho. Nati, cortamos la grabación. Bueno, para abordar específicamente la violencia de género, nosotros tomamos como base una ley, cambio el favor, esta, que es la ley 26.485, que es la ley, leemos el título entero, así no me olvido nada, protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales. Todo este título tiene la ley y en principio se destina a regular las intervenciones de los organismos estatales y los organismos que prestan un servicio, por ejemplo nosotros como institución, como educativa, ante casos de violencia de género contra las mujeres. Este concepto, por la legislación posterior, se ha ampliado a cualquier diversidad de género, también las que se aplica a una situación de desigualdad de poder, o en las que socialmente hay construido un vínculo que es desigual. En principio se aplicaba solamente a las mujeres, actualmente aplicamos a cualquier género, identidad de género, cualquier persona que por su identidad de género es discriminada, acosada, agredida, o sufre una situación de violencia. En principio esta ley decía, se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta que por acción o omisión, basada en razones de género, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación de desigualdad de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial. Acá lo que me interesa que nos quede claro es que la ley específicamente dice en el ámbito público o en el ámbito privado. Nosotros de la Dirección de Escuelas de Educación de Gestión Privada tenemos muchos reclamos por escuelas que toman conocimiento de algo que pasó en la faz privada de los alumnos y que no hacen ningún tipo de comunicación o intervención. Entonces, por ejemplo, una alumna que sufre grooming o cualquier tipo de acoso virtual por el resto de compañeros de otras personas y no hago nada. O una alumna que nos cuenta en la institución que sufrió un abuso sexual dentro de su familia y como es algo del ámbito privado, la institución dice, bueno, listo,
es algo que pasó en su vida privada, no tenemos que intervenir. Esto nos parece tan loco, digo, no, ¿cómo puede pasar eso? Eso pasa todo el tiempo, lamentablemente. Pasa en muchos casos. No está bueno generalizar, pero sí está bueno tener en cuenta que muchas veces esto que nos parece algo habitual, no siempre es así en la determinación. ¿Qué es lo que caracteriza específicamente una situación de violencia de género? Que a diferencia de cualquier otro tipo de maltrato, de situación que puedo abordar, es la convivencia escolar institucional, más allá del deber de comunicar en algunos casos que ya vimos. La relación desigual de poder. Sea una perdón, parece que como un poquito de agua. Dale, gracias, Seba. Por ahí lo que pretendemos también es mostrar algo que por ahí no, a veces es confuso, y es que no siempre una situación de violencia intrafamiliar o dentro de un vínculo es una situación de violencia de género, ¿no? Entonces por ahí tomar atención a lo que Seba está tratando de presentar, porque lo que considera la ley como violencia de género no siempre es lo mismo que una situación de violencia dentro de la pareja o una situación de violencia intrafamiliar. Eso por ahí es particularmente prestar atención. Lo que define la ley es que esta situación de violencia de género está específicamente definida por esa relación desigual de poder, que puede estar dada por cuestiones culturales, por estereotipos de género, por cuestiones familiares, o por cuestiones también de edad, por ejemplo, de una persona que es mayor de edad, que puede incidir sobre la decisión de una mujer o una persona transgénero o una orientación sexual diferente a la que tiene su DNI. La relación desigual de poder es lo que nos garantiza a nosotros poder encuadrar esa situación en una situación de violencia de género. Y también tener en cuenta que, por un criterio jurisdiccional y también legal, se refiere solamente a las mujeres o a personas que son parte del colectivo LGTB y demás. Podemos entender y decimos acá, bueno, hay discriminación contra los varones. Bueno, es un criterio normativo que busca un criterio de discriminación positiva. Busca poner en tela de juicio y regular situaciones que empezaban a aparecer todo el tiempo, que muchas veces teníamos tapadas, a donde había una persona que estaba en una situación totalmente desigual respecto a otra. Nos puede parecer injusto, yo tengo muchos casos yo hago derecho de familia también de forma privada, y sé que judicialmente una denuncia de una mujer, con cualquier cuestión teniente a sus hijos o algo, tiene un asidero, una presunción de legalidad o de realidad mayor que la que hace un varón. Pero bueno, es una decisión legal, institucional, se queda a nivel país ideológica también, para garantizar los derechos de algunos colectivos que estaban en situación de desigualdad cultural y social respecto a otros. Eso como para tener un criterio. Entonces, si no es una situación que vulnera algún derecho, que ejerce violencia sobre alguna persona que se considere mujer o que forma parte del colectivo LGTB, no entraría dentro de los casos de violencia de género. Sí será un abordaje de un maltrato, por ejemplo, de un varón, de un acoso escolar, de bullying, pero no será un caso de violencia de género. Y acá entonces lo que nos plantea esta ley es la posibilidad de dirimir dos cuestiones. Primero, los tipos de violencia de género. Y después las modalidades, que son ámbitos en los que se detecta que se ejerce este tipo de violencia. Los ámbitos: violencia doméstica, violencia intrafamiliar, violencia institucional, que puede ser de los organismos estatales, o organismos educativos privados como nosotros, ahora vamos a ver algún ejemplo, violencia en el ámbito laboral, violencia en el ámbito de la libertad reproductiva y la posibilidad de acceder a una cuestión de un tratamiento, una concepción también médica de algunas personas, violencia obstétrica y violencia mediática referida a los medios de comunicación y las formas de comunicar algunos estereotipos también de género, replicarlos en estos casos. Esos son los ámbitos que nos plantea la ley. Es a dónde detectamos actualmente que pueden existir estos casos de violencia de género. Lo que me parece un poco más interesante que los ámbitos que los conocemos, que los podemos escuchar, que los vemos todos los días, son los tipos. Violencia física, obviamente agresiones que tienen que ver con la integridad física de las personas, violencia psicológica a la moral, al honor o al sistema todo emocional de las personas, violencia sexual, violencia económica y patrimonial, y me interesa la violencia simbólica. Sobre todos estos casos, la ley tiene una definición específica de cuáles son casos de violencia física, cuáles son casos de violencia psicológica, cuáles son casos de violencia sexual. Yo después se los paso, los pueden leer, son cuestiones que incluso les voy a pasar después. Tengo un instructivo hecho por una Secretaría de Acceso a la Justicia de Nación, que les pone ejemplos de cada uno, que me parece más interesante que después los puedan leer tranquilos, pero sí me quiero quedar en dos que tienen que ver con la forma de replicar micromachismos o violencia simbólica, o estereotipos que tenemos todo el tiempo.
¿Qué es la violencia simbólica? Es aquella que se hace a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos que transmitan y reproduzcan dominación, desigualdad, discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. Sé que las cosas que voy a decir ahora pueden traer algún tipo de ruido, puede ser que no estén de acuerdo conmigo, solamente las planteo para pensar. El otro día teníamos comuniones en la escuela, entonces nos pidieron si por favor podíamos mandar varones a sacar los bancos de la iglesia. ¿Cuál era la razón por la que nos pedían varones, por lo que no podían ir mujeres? No sé si está bien o está mal, lo planteo porque a veces también estas formas de replicar cuestiones que hacemos todo el tiempo tienen que ver con esto. Deportes para varones y deportes para mujeres. Ojalá en sus escuelas no pasen, pero acá en mi ciudad hay un montón de escuelas que plantean vóley para mujeres y fútbol para varones todavía. Violencia simbólica en los reglamentos escolares. ¿Cuáles son los uniformes permitidos para las mujeres y cuáles son los permitidos para los varones? ¿Son obligatorios o aceptan la posibilidad de una diversidad o la posibilidad de que una persona que se concibe de otro género pueda venir vestida de otra manera? ¿Los aritos son solamente para mujeres? ¿El pelo teñido solamente lo pueden tener las mujeres? Planteo algunos como para pensar, si eso no termina siendo una replicación de este patrón estereotipado de género, y no termina siendo una situación de violencia simbólica. Violencia institucional, todas las acciones de cualquier organismo, no solamente estatal, sino también civil, deportivo, sindicato, partido político, realiza retardando o obstaculizando el derecho de las mujeres al acceso de políticas o a ejercer sus derechos. Cuando una alumna viene y nos plantea a su familia la posibilidad de venir con un pantalón largo en vez de la pollera, y yo le digo no, porque en el reglamento escolar vos firmaste esto. Eso no es violencia institucional. Cuando yo le digo a vos, por ser transgénero, te vamos a mandar a un baño, a un tercer baño. No va a ser ni el de las mujeres ni el de los varones. Eso no es violencia institucional. No sé, lo planteo para pensarlo, porque creo que estas discusiones las tenemos que dar en nuestros equipos. Docentes, directivos, de representantes legales, congregacionales. Creo que son decisiones a este abordaje de la ESI que hacemos como congregación o como institución. A este abordaje que busca garantizar la mayor cantidad de derechos de esos chicos y chicas que tenemos a cargo, y que busca que eso que explicamos y que trabajamos en los talleres no se quede solamente en el taller, sino que ellos lo puedan ver como un contenido oculto, parte del currículo oculto que también enseñamos en las escuelas. Y bueno, algunas cosas que decía, como para que sigamos pensando, para que te quedes vos pensando también cuando vayas a la escuela, cuando estés con tu equipo de docentes, o cuando estés con tus alumnos. El reglamento escolar de tu colegio replica un estereotipo de género. ¿Cómo se puede compatibilizar este respeto con la normativa respecto al uniforme de varones y mujeres? ¿A qué baño concurren los estudiantes extranjeros en institución o una persona que se considera de identidad de género diferente a de su sexo biológico o sexo DNI? ¿Hay deportes en institución para mujeres o para varones? Como para pensar más. De los diferentes tipos de violencia de género, yo igual les voy a pasar material, después le mando al equipo para que se los pueda difundir. Hay un montón de ejemplos como para que vean, pero me interesa pensar esto que a veces no lo tenemos tan en cuenta, que es la violencia simbólica y que es la violencia institucional. Cuando nosotros con las conductas o las acciones que tomamos, estamos en estas situaciones de violencia. El ejemplo que les poníamos antes y que yo compartía, luego para atrás, de una docente que separa a los alumnos según su sexo asignado al nacer. Y que no da la posibilidad de que un alumno que quiera estar del otro lado esté del otro lado, porque el problema no sería separar en varones y mujeres, sino el respetar los derechos de todos, de cómo lo puedo trabajar. Un poquito más. No sé si acá de violencia de género, de alguna cuestión quieren preguntar algo ahora, porque si no voy a otro concepto que es fundamental, que lo aplicamos un montón durante el encuentro de hoy, pero que lo dejé para el final, porque necesita cambiar tu cabeza, necesita cambiar tu paradigma. En la presentación anterior del otro encuentro, por ahí retomar algunas cosas, había algunos cuestionamientos, por ejemplo, respecto de lo físico, ¿no? Y la expositora nos cuestionaba, decía, bueno, si hacemos los deportes sin género, ¿qué pasa con los cuerpos de los varones que suelen ser más grandes o tienen fuerza y pueden generar un daño sobre cuerpos más chicos, etc.? A mí me parece que por ahí esas cuestiones que las podemos seguir pensando tienen que ver con las expectativas. ¿Qué pasa cuando las expectativas, por ejemplo,
del desempeño escolar sobre los varones son menores porque son varones y se espera que las mujeres tengan un mejor desempeño escolar por el hecho de ser mujeres, o viceversa, o el mensaje de un docente respecto al rendimiento académico y las posibilidades de unos u otros está diferenciado en términos de género. Creo que ahí podemos generar quizá conductas o expresiones más violentas. Carlos, adelante. Y una cosita, nada más por una pregunta que está en el chat. Acá, como digo, son preguntas para pensar, no implican una decisión ya que esto sea violencia simbólica, se separen varones y mujeres, sino que digo que vos lo tenés que tener en cuenta. ¿Qué haces con el que se percibe una identidad de género diferente a la de su sexo biológico o sexo en el DNI? ¿Qué haces cuando un alumno te plantea, yo me considero mujer y quiero estar del lado de la mujer? Bueno, eso tenés que tenerlo en cuenta. Después la decisión, si es razonada, si tiene en cuenta todos estos derechos, estos criterios, va a ser la mejor que podés tomar en ese momento. Pero bueno, tenerlo en cuenta antes de estas decisiones o ante estos planteos que pueden surgir. Escuchamos, perdón. No, yo por ahí que el debate siempre se da cuando la percepción, digamos, es de un estudiante, pero cuando esta percepción o este cambio de género viene de parte de un docente o de un directivo, creo que esa es una tensión mucho mayor y es un debate que también es pendiente. Y después yo quería hacerte una pregunta. Generalmente en los textos uno encuentra protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Y por otro lado, protección de niños. Y a mí me hace ruido porque en realidad la mayoría de la normativa habla de protección de derechos. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? Es lo mismo a partir de la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que el año 2006 se empieza a cambiar la concepción, se intenta legalmente no utilizar el término menores de edad, que nosotros replicamos muchas veces, entendido este cambio de paradigma, de que el menor de edad estaba asociado con que no es mayor de edad, entonces no tiene derechos, necesita otro que decida por él. El llamarlo niño, niña, adolescente hace alusión a esto, que es un sujeto de derecho. Después hay una discusión acerca del término adolescentes, jóvenes. Ahora cuando veamos el concepto que tiene el Código Civil y Comercial de la Nación, hay una definición de entre qué edad se llama adolescente, pero en principio es esta cuestión de desmitificar ese rol totalmente negativo, dependiente de otro, y ver que en el otro, en ese chico, hay un sujeto de derecho. Que será progresivo, que tendrá que ir definiendo su identidad, sus definiciones, sus elecciones, que dependerá de su edad y sus posibilidades, hasta dónde llega su elección o su libertad, incluso normativamente, pero tiene que ver con eso. Nosotros incluso legalmente seguimos usando el término menores, pero en la ley se dice específicamente que hay que usar el término niño, niña, adolescente, excepto por cuestiones legales sea obligatorio usar el término menor de edad. Sí, pero lo que yo te planteaba era protección de derechos o protección de niños, niñas y adolescentes. ¿Sí? ¿Es lo mismo? Legalmente es lo mismo. Legalmente, normativamente. Hay que ver si en ese criterio que vos leíste hay alguna concepción ideológica respecto a alguna diferencia, pero legalmente es lo mismo. Cuando uno habla de protección de derechos, protección de los niños, niñas, adolescentes, se habla de lo mismo. Que son criterios que surgen de esta Convención Internacional de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Los derechos del niño. Seba, nos quedan 10 minutos, sí, podemos avanzar con la presentación y dejamos al final espacio para todas las reflexiones y preguntas que quieran agregar. Bueno, la autonomía o capacidad progresiva es un concepto que aparece en la Convención de Derechos del Niño, ya en el siglo pasado, pero que empieza a tomar relevancia normativa en toda la legislación que empieza a surgir a partir del año 2006 con la Ley de Protección Integral de los Derechos. Y también con la reforma del Código Civil y Comercial que empieza a ejecutarse en la Argentina, que empieza a tener aplicación normativa en el año 2015, en agosto del 2015. En este código, que es un compendio de leyes que regula a todas las jurisdicciones de nuestro país, se define específicamente este criterio de la autonomía o capacidad progresiva, como un proceso gradual por el cual los menores de edad pueden ir ejerciendo derechos por sí mismos de acuerdo a su grado de madurez y a su edad. ¿Cuál es el criterio que nos propone este artículo 26? Un criterio, más allá de la madurez y la edad, que se evalúe en cada caso concreto, que respete el derecho a ser oído que trabajábamos antes, pero que tenga en cuenta algunos criterios también en cuanto a la edad. ¿Cuál es el criterio que nos da este artículo 26 del Código Civil y Comercial? Que a partir de los 13 años,
los adolescentes, acá los empieza a llamar adolescentes, tienen aptitud para decidir respecto a cualquier tratamiento o decisión en su vida que no sea invasiva a su salud, o que provoque un riesgo o un riesgo importante en su vida, o en su integridad física. Por ejemplo, según esta normativa, yo si tengo un hijo de 13 años, una hija de 13 años, esa hija de 13 años puede entrar directamente a una consulta ginecológica sin ninguna asistencia de ningún padre o madre. ¿Por qué? Porque cualquier cuestionamiento, cualquier consulta, cualquier decisión sobre su vida que no genere una intromisión en su cuerpo, puede ser decidida directamente por ella o por él. Y acá casos que tenemos en las escuelas. Un alumno que nos pregunta acerca de un método anticonceptivo. Bueno, claramente en su decisión y en su autonomía progresiva de tomar decisiones sobre su propia vida, hay cuestiones que tiene la potestad de tomar. Y les cuento casos quizás más complicados, sé que el tema del abuso lo trabajaron alguna vez, pero me interesa porque es fácil de dirimirlo de esta cuestión. Una alumna de 13 años que nos dice que fue abusada sexualmente, pero que no quiere contárselo a su familia. En este caso hay un claro conflicto de derechos o de obligaciones. La escuela que tiene que comunicar a la familia, hay un delito, bueno, hay un montón de cuestiones que están dando vuelta. Con sus 13 años, ella tiene la potestad de decidir o del derecho a ser escuchado y de articular cómo como institución vamos a contar o no esa problemática, o la vamos a denunciar o no. Esto quiere decir que no es que no tengo que denunciar, obvio que tengo que denunciar, ya lo han visto 1000 veces. Ahora tengo que respetar ese derecho de esa adolescente a articular cómo se lo va a contar a la familia. No puedo yo como escuela llamar a la familia y decirle, che, mirá, tu hija me dijo que la abusaron. Será articular un espacio mancomunado para que lo pueda contar, será ir a un referente afectivo y después ir a sus padres o progenitores, bueno, articular. ¿Cuál es el otro criterio que nos da este artículo 26 del Código Civil? Que a partir de los 16 años, un adolescente es considerado casi como un adulto. Tiene potestad plena para decidir sobre su propio cuerpo. Es más, si un adolescente de 16 años quisiera hacerse un tratamiento quirúrgico o hacer un tratamiento hormonal, tiene la potestad de hacerlo por su cuenta. ¿Qué pasa cuando un padre o madre cuestiona este tipo de intervención? El que lo va a decidir va a ser un juez. Pero lo que va a decir el juez es que el chico tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo, cualquier decisión sobre su vida. Entonces, este concepto de autonomía o capacidad progresiva lo que nos dice en un primer momento es cualquier niño, niña o adolescente tiene derecho a ser oído, tiene derecho a expresar su opinión. Ahora, según su grado de madurez, según su edad, esa opinión deberá ser tenida mayor o menor en cuenta por parte de la institución o el organismo que escucha a ese chico. Y acá entra en juego ese criterio que empezamos a ver al principio de toda esta charla, desde el día de hoy, que es el de interés superior del niño. El chico tiene derecho a ser escuchado, tiene derecho a expresar su opinión, lo que quiere hacer para su vida. Ahora nosotros como docentes, como directivos, como institución, tenemos que buscar la solución que garantice o que amplíe o que garantice el pleno goce de derechos de este chico. Entonces, si él está ante un caso de una comisión de un delito, yo sé que tengo que denunciarlo, bueno, articulo con él la posibilidad de avisarle, mira, esto es un delito que tenemos que denunciar. Además, es muy importante que tu familia lo sepa. Bueno, podemos contárselo a quien vos quieras, y después articulamos un espacio para comentarlo con tus padres. Bueno, decisiones. Esto en la aplicación práctica también tiene que ver con los organismos estatales, pero no solamente con eso, como escuela también lo tenemos que tener en cuenta. No sé si hay alguna pregunta acá, si no avanzo un poquito más con esto. Entonces, el criterio Tenemos autónomo. preguntas por el chat y continuemos así. Y yo avanzo. Entonces, autonomía o capacidad por progresiva tiene que ver con esto, con el derecho del chico a ser oído, con el buscar garantizar que su opinión sea tenida en cuenta en el proceso, pero no quiere decir que yo tengo que hacer lo que el chico pidió, sino que yo buscando una decisión que tenga en cuenta todos los derechos que están dando vueltas y la complejidad del caso, respete esa opinión, la escuche, la tenga en cuenta al momento de decidir si lo comunico a la familia, de decidir si derivo a algún otro espacio de tratamiento a un profesional, de decir si comunico o no. Bueno, todo esto tiene que tener en cuenta. Tenía un caso, pero eso me parece que ya lo trabajamos un montón de veces. Entonces, criterios que repaso. Interés superior del niño o bienestar general. Buscar que en la decisión que tomamos garanticemos o respetemos la mayor cantidad de derechos y garantías de los chicos. Autonomía progresiva o capacidad progresiva. Según la edad de ese chico, chica o adolescente que tenemos en la escuela, generar un espacio para que pueda ser oído, para que podamos tener en cuenta lo que él está opinando, lo que quiere decir sobre su vida, lo que le pasó.
Tener en cuenta que esa opinión no es vinculante o obligatoria para la escuela, pero que sí es un elemento muy importante tener en cuenta al momento de decir cómo actúo. Tener en cuenta que la ESIS va más allá de un taller y que no es solamente para estudiantes, implica un abordaje con la familia, implica un abordaje como institución con todo nuestro cuerpo docente, con todo nuestro directivo, con todas las personas que intervienen, desde el portero que atiende la puerta o el personal de limpieza. También tener en cuenta que nuestras decisiones tienen que garantizar todos los derechos que están consagrados en la ley. Y a veces decisiones que replicamos históricamente, como puede ser el uniforme de reglamento escolar, los deportes, las asignaturas, como dimos a los chicos, deberían tener un espacio de reflexión anterior a su réplica automática. No digo que hay que cambiarlas, pero sí que tienen que tener un espacio de decisión institucional, donde todos sean parte. Porque si todos son parte, después generalmente los conflictos van a ser asumidos por todos y no solamente por algunos. Muy bien, Seba, muchísimas gracias por la claridad, por la dedicación, este tiempo que venís preparando todo esto. Vamos a dejar de grabar, Nati, por favor, y pasamos a las preguntas que ya tenemos.